El núcleo de la vida cristiana es la fe en Cristo. Cristo como el iniciador, el revelador, nuestro Salvador, como el único mediador y definitivo a fin de la salvación. La fe, bueno, la fe no es algo visible, sin embargo, es lo más característico de todos los creyentes. La fe proporciona un mundo de sentido, una nueva visión de las cosas, de la propia vida. Y estamos hablando en esta nueva serie acerca del compromiso de la fe. En muchos ambientes religiosos se habla de creyentes comprometidos, sobre todo creyentes que están creciendo en su propia fe, implicados en la lucha de las cosas de Dios, del reino de Dios. Las obras de misericordia, el hacernos acompañantes de aquellos que sufren, de los que viven la injusticia, de los que anhelan la paz. Así que esas obras de justicia y de paz, pues están involucradas dentro del compromiso de creyente. El compromiso cristiano es de alguna forma la verificación de la propia fe. Comprometernos es hacer verdad, es verificar la propia fe de la que hablamos, de la que cantamos, de la que decimos tener juntos en una comunión. Es que es como ponerle cuerpo, es hacer realidad la vida cristiana. Y esto no significa simplemente reducir la fe al cumplimiento de una serie de mandamientos y de prohibiciones. La vida cristiana integral es más que el simple comportamiento moral, porque aquellos que no son creyentes también tienen un comportamiento moral y muchas veces nos avergüenzan en algunas de esas disciplinas y éticas que profesan. Más bien implica aspectos irrenunciables. La experiencia de la fe, la profesión de la misma fe, la dimensión comunitaria, la participación en la comunidad de los creyentes en medio de anunciar el reino de Dios. En realidad, hermanos, amigos que escuchan el tema, el seguimiento de fe abarca todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de la vida de un creyente. El seguimiento de Jesús es toda la vida de cristiano, una vida animada por el Espíritu de Jesús. Seguir a Jesús significa ante todo actuar conforme a ese Espíritu que Él nos ha dado y ha dejado, que lo va a glorificar a Él. El compromiso cristiano es frecuentemente referido a todo ese aspecto de la vida en donde la fe se practica continuamente, la fe se concreta en la vida. Es que al final, la prueba de fuego de la vida cristiana está en la práctica del seguimiento, en actuar conforme al Evangelio de Jesús. Solo un actuar conforme a los valores inspirados por el Espíritu de Jesús nos permite hablar de una fe comprometida, de una fe que ha fructificado en la práctica de los valores del Evangelio. Todos sabemos el texto que dice, no el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le diré, jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Mateo 7, 21 y 24. Y el evangelista Mateo ejemplifica esta enseñanza con una figura literaria que es un símil de la casa construida sobre la roca y la casa construida sobre la arena. La práctica cristiana no son expresiones que quedaron restringidos a ese ámbito del culto de la reunión. Ser un comprometido significa participar en todo lo que es el Evangelio de Jesús,
no alguien que se queda en las reuniones virtuales, en las conferencias, en las vigilias o el domingo en las reuniones. La vida cristiana es más que unas prácticas religiosas, más que unos ritos. Después de todo, en la vida cristiana la piedad es solo un sentimiento producido por la fe. Lo nuclear de la vida del creyente no está en las prácticas y los ritos. Lo nuclear de la vida cristiana está en primer lugar en la experiencia de la fe. Lo que dio lugar a ese llamado movimiento de Jesús en el primer siglo, a la comunidad de seguidores de Jesús, fue precisamente una fe que involucraba los hechos que revelaban la vida de Jesús. De Jesús se dice que fue un hombre que pasó haciendo el bien. Quedaron fascinados por su persona. Tanto que al llamado que Jesús hizo a ese seguimiento, al instante, sus discípulos dejaron las redes y le siguieron. Dejaron el banco de los tributos, dejaron las familias, estaban fascinados con un Jesús que no era simplemente un rabino que hablaba, sino uno que actuaba conforme a lo que decía. Las enseñanzas de Jesús, las acciones durante su ministerio público, era una invitación a la fe en Él, sobre todo en ese Dios de Jesús. La certeza de que Dios ha resucitado a Jesús, que Jesús ha resucitado por Dios, que está vivo, pues viene a ser el núcleo de la experiencia cristiana. Jesús ha resucitado, es digno de la fe. Y esta fe en Cristo, en el crucificado y el resucitado, es la que nos justifica delante de Dios. Como dice Pablo, hemos sido justificados por la fe, independientemente de la ley. La justicia de Dios se ha manifestado. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para que todos los que creen y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien Dios puso como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios. En mostrar Dios esa paciencia, ahora nos ha hecho justos por la fe, sin las obras de la ley. Romanos 3, 21, 28. He parafraseado el pasaje. Ese es el núcleo de la vida cristiana, la fe en Jesucristo. Pero Jesús no solo es digno de fe, Él es también alguien al que hay que seguir. Y vale la pena seguir un proyecto de vida conforme al Evangelio que Él predicó. Vale la pena tomarnos en serio la propuesta de vida que Jesús hizo a sus seguidores, en su predicación, en su propia vida. Vale la pena dejarnos afectar por la soberanía divina y vivir conforme a las exigencias del reino de Dios y su justicia. Y no porque estas exigencias le convengan a Dios, sino porque nos convienen a nosotros como seres humanos. Porque cumplir esas exigencias es realizar plenamente la vocación de creyentes, es vivir en plenitud. La fe que constituye el núcleo de la vida cristiana avanza o desencadena en unas prácticas conforme a esa fe. En esas prácticas se verifica que se hace la vida realmente conforme a la voluntad de Dios. La fe sin obra es una fe muerta, dice la carta de Santiago. Si Pablo tiene razón al decir que la justificación es por la fe, Santiago también tiene la razón al afirmar que una fe sin obras es muerta. Y es que Santiago contempla la relación entre la fe y las obras desde una nueva perspectiva. Él dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tengo obras? ¿Acaso podrá salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno puede decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te mostraré la fe por mis obras.
¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Es Santiago capítulo 2, 14 a 19. Yo sé que no es el valor de las obras lo que nos hace aceptable en los ojos de Dios. No son los méritos los que nos garantizan la salvación. Es la fe que nos hace aceptos a los ojos de Dios, la que nos justifica, como dice Pablo. Pero si esa fe no redunda en acciones de justicia, bueno, cabe dudar de su autenticidad. Cabe pensar que es una fe muerta, estéril, inútil. Y lo que es más grave, cabe pensar que es una fe falsa. Por eso la práctica, el compromiso, las obras pertenecen de pleno derecho a la esencia, al núcleo de la vida cristiana. El compromiso es elemento irrenunciable de la misma fe. La fe queda estéril si no desemboca en el compromiso, en prácticas cristianas, en obras del reino de Dios y su justicia. Seguiremos con este tema que da para más. Soy Ricardo Martínez, les he hablado de la ciudad de Bucaramanga. Gracias por atender el tema y compartirlo con otros. Nos veremos en la próxima. Mientras tanto, que pasa el día, estemos contentos en el Señor.